Bueno, ya son y 10, así que podemos empezar a ver. Y en este momento hay 47 alumnos, que generalmente son 51, son lo que faltarían 4 nada más para completar la lista de alumnos que siempre participan. Bueno, recién terminamos la clase de Física 2. Seguro se están conectando. Sí, por eso no, pero ustedes saben que únicamente 51 alumnos son los que participan, ¿vio? Y quedan 4 alumnos que tienen que ingresar. Bueno. Bueno, una cosa, alumno, Reynoso está ahí, aparentemente está en clase. Reynoso. Sí, profe, acá estoy. Sí. Bueno, escúcheme, alumno. Aquel que tenga problemas, no dejen, ahí vos, Reynoso, perdiste una posibilidad por no avisar. No avisar el día 5 de mayo, le preguntamos a todos si tenían problema de poder cargar, y al no avisar al alumno, ustedes pierden la posibilidad. La segunda vez que no presentan en tiempo, quedan libres. ¿Estamos, Reynoso? Esta vuelta no podés pasar por 24 horas después presentar el trabajo, ¿viste? Sí, profe. Hay que avisar, Reynoso. El que perdés, vos perdés posibilidades, ¿viste? Sí. Profe, cuando no se presenta el trabajo, ¿cuándo se puede volver a enviar? No sabe qué, señorita, avisen el día antes de que venza. Fíjense que o vence los miércoles o vencen los viernes. ¿Estamos? Sí. Esas son las 2 fechas que siempre vencen, para que ustedes aclaren, que quede, digamos, sentada del por qué no pueden ingresar, el motivo, y tienen la justificación. Si no avisan nada, pierden la posibilidad, porque pasa lo siguiente. Hoy, de casualidad, que Reynoso me había pedido una justificación de estar ausente, me empiezo a fijar y no estaba dentro de la carga, de la lista de alumnos como entregado el trabajo. Entro de vuelta porque tenemos la posibilidad de entrar nosotros en la plataforma a investigar, y él presentó casi 24 horas después. Esta vuelta pasa, Reynoso, pero ya perder una posibilidad, no hay que comunicar al alumno. Así como ahora agradezco al alumno que Montiel fue, ¿verdad? ¿Quién era que recién, por Rolón, el que dijo que tenía problema de ingresar a la plataforma? Fue Paz. Adrián Paz. Perfecto. Profe. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Sí? No, que era yo, profe Paz. Paz, perfecto. Tienen que avisar porque el tema es que no tenemos la facilidad de poder ingresar a la... Nos estamos arreglando como podemos, ¿eh? No sé cómo se arreglan las otras materias. ¿Cómo dan las otras materias, alumnos? ¿Cuántos trabajos prácticos así le dan en física? ¿Cuántas hojas son? Igual hay que completar las guías de trabajo práctico, ingeniero, nada más que capaz que son archivos más livianos. Ajá. El tema, alumno,
marquen, Cremona suele entrar en el final. El de trabajo práctico 3, el reticulado, generalmente se hace una viga simplemente apoyada, un arco de 3 articulaciones, con un reticulado que ustedes tienen que calcular. El tema, lo que estuve corrigiendo los alumnos, tienen problemas de interpretación con Cremona. Marquen, pongan tema de examen Cremona. Estamos en el ejercicio. El otro tema de examen son cargas triangulares y lógicamente reacciones y diagramas de momento, corte y esfuerzo normal, que son el trabajo práctico 5 y 6. Así que, por favor, por eso la exigencia nuestra de corregirle para que ustedes vayan teniendo por lo menos ritmo. Así que, bueno, vamos a empezar. Ya por lo que he visto, la cantidad de alumnos que hay ya están. Siempre los 51, siempre, los de siempre, los de siempre, los 51 de siempre. Bueno, vamos a empezar. Estos alumnos, pongan la guía siempre como primera hoja dentro del práctico. Trabajo práctico número 4, la identificación, el nombre y el número de orden en cada hoja, alumnos. Entonces, lo que vamos a ver es trabajo práctico número 4, baricentro y momento de inercia. Acá el ejercicio 4.1, localizar el baricentro de la figura rayada. En esta figura rayada, irregular, ¿verdad? Tenemos que encontrar el baricentro de la figura. Así que ya vamos a ver que esto es un rectángulo, esto es un medio círculo, un triángulo, para cómo llegamos a esta figura. El ejercicio 4.2, esta guía ya está en la plataforma. Determinar el baricentro del alambre que se indica en la figura. A es igual a 1 metro. Ustedes acá en esto tienen que multiplicar esto por su constante. Las coordenadas, determinar por integración las coordenadas del centro de gravedad de un arco de círculo, su valor cuando alfa es igual a pi sobre 2. Este ejercicio está en la guía, está en la teoría de Boggio. El ejercicio 4.4, por integración encontrar el baricentro de la figura indicada. También este ejercicio está en la teoría de Boggio. Y el ejercicio 4.5, determinar el momento de inercia de un área rectangular hueca respecto de un eje que pasa por su centro de gravedad. Esto es una figura rectangular hueca y tenemos que hallar el centro de gravedad y el momento de inercia de esta figura. El ejercicio 4.6, el momento de gravedad. Esta es una figura T, tenemos que determinar el momento de gravedad, el momento de inercia, esto vendría a ser centro de gravedad, radio de giro, en este caso A es la constante de ustedes. El ejercicio 4.7 para el perfil normal Z, número 14, determinar los momentos de inercia principales de inercia utilizando los siguientes métodos: método gráfico, método de Moore y círculo de Lang, gráfica y analíticamente. El ejercicio 4.8, calcular los momentos de inercia con respecto al eje X con respecto al Y
al XX, al II, al XX, al II, al XX, al II. En este caso, y en este caso tenemos que encontrar el baricentro de la figura. En este no hay problema porque el baricentro se encuentra en el centro de la figura porque es simétrica. El ejercicio 4.8, para la sección de la figura, calcular el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al método baricéntrico, el módulo resistente con respecto al eje X, con respecto al eje Y con respecto a los ejes principales de inercia, gráficamente mediante el círculo de Lang. Este es un perfil normal L, que lo encontramos en tabla, que también está en la plataforma cargada. El ejercicio 4.10, el perfil normal Z, número 100, determinar los momentos de inercia, los momentos principales de inercia, utilizando los siguientes métodos: gráfico, método de Moore y el círculo de Lang, y analíticamente. Y estas son los perfiles. En este caso, si tenemos el Z, el perfil Z, el perfil Z número 14, el perfil Z número 14, que es el 140, y estos son los valores que tenemos que trabajar. Tenemos que hallar en forma analítica y comparar con los valores que nos da la tabla. Va a haber una pequeña diferencia porque en el laminado de los perfiles no son rectángulos perfectos, ya que tienen los bordes alabeados o redondeados, que le da una cierta diferencia cuando lo hacemos en forma analíticamente. Acá tenemos el perfil L, que es el que utilizamos acá, el 75-59, el 75-59, el 75-59, este es el perfil que está acá, el último, 75-59, y estos son los valores: momento de inercia con respecto al eje X, módulo resistente, radio de giro, momento de inercia con respecto al eje Y, módulo resistente con respecto al eje Y, radio de giro, los ejes principales de inercia y la posición del eje neutro. Este es el otro. Bueno, y vamos a entrar entonces a trabajar con esta. Nosotros tenemos que, en este caso, localizar el baricentro de la figura rayada. Indudablemente acá vamos a tener el eje, tenemos que poner un eje Y y un eje X. Y acá tenemos un cuarto de círculo, acá tenemos un rectángulo, acá tenemos un rectángulo y acá tenemos un medio círculo. Determinar las coordenadas del baricentro. Para la regulación, para la resolución se utilizan 5 piezas. La primera pieza es el rectángulo ABCD, ABCD. Ya le ponemos, como vamos a tener que tomar momento aplicando el teorema de Varignón con respecto al eje X y con respecto al eje Y para poder hallar XG e IG, la primera figura es ABCD. Entonces, la primera es A,
B, C, D, y ya le ponemos el signo, el peso, cuando tomemos momento para poder identificar. Esta es la primera figura. La segunda figura, la segunda figura va a ser este rectángulo G, F, E, A. La tercera va a ser este cuarto de círculo, cuya área es pi por radio al cuadrado sobre 4, y el centro de gravedad con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje X, con respecto al eje Y, es 4/3 de R sobre pi. Y la distancia que hay al eje X es A más 4/3 de R sobre pi. Así tenemos que ir sacando las distintas distancias XG e IG. En este caso tenemos I sus 2 y 2. La cuarta figura es este triángulo HCI, como es que vamos a restar a la zona rayada nuestra, por eso cambiamos el sentido de la fuerza, porque van a ser negativas. En este caso, si tomamos momento con respecto a esto, va a ser positivo, y este valor hay que restarle y tiene sentido contrario. Cuando tomamos momento con respecto al eje X, cuando tomamos momento con respecto al eje Y, con respecto al eje X, este es negativo y este es positivo. Con respecto, y la última figura, la A5, que es un cuarto de círculo, que es la figura KD, y en este caso el área es pi por radio al cuadrado. Profe, disculpe, pero Sí. creo que se congeló la pantalla. Sí, profesor, justo le iba a decir. ¿En qué parte? Desde hace unos La minutos, parte de creo la que- división, digamos, del cuerpo, geométricamente. Sí. Oh. Ahí estamos, ¿ahí se ve? No, Se, pero se escuchaba que explicaba, pero no veíamos lo que estaba compartiendo. Vamos a ver. ¿Ahí estamos? ¿Ven ahí o no? no, profe. Un momentito, vamos a ver qué le pasa a este. Control de reuniones. Ahí sí, profesor, creo Ah, que... bueno. no. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahora sí, profesor. Ahí está. Bueno. Bueno, el tema del ejercicio 4.1, esta es la figura y tenemos que localizar el baricentro, es decir, el punto donde se encuentra concentrada, digamos, el baricentro de esta figura rayada. La metodología, tenemos un par de eje Y y X, y a esta, para lograr esta figura rayada, consideramos figuras conocidas, que la primera es este rectángulo A, B, C, D. La otra que le sumamos es este rectángulo G, F, E, A. Y este cuarto de círculo F, D, E. Y tenemos que restarle este cuarto
esta mitad del círculo y este triángulo A3, que está formado por H, C e I. Lo que nosotros tenemos que buscar en este caso es el área que vamos a considerar y la distancia que hay desde el baricentro de la figura. ¿Lo vieron esto con Boggio, verdad? Que para el rectángulo es las diagonales, para un cuarto de círculo es 1/3 de la altura. Esto lo vieron, así que esto está en la teoría. Y en este caso vamos a trabajar con este rectángulo como primera figura. Va a ser A, B, C, D, A, B, C, D, A1 va a ser igual al área 5A por 2,5A. 5A por 2,5A. Acá tenemos la mitad. Entonces esto es 5A por 2,5A, este rectángulo mayor. La distancia que hay al eje Y es el camino que tengo que caminar sobre el eje de las X, y en este caso es esta distancia que es 1 más 2,5, ya que esto es 5A, 2,5A. Esta es la que hace 1 más 2,5, la distancia que hay desde el eje Y al baricentro de mi figura, 3,5A. La distancia I1 es el camino que tengo que hacer sobre el eje, sobre el eje Y con respecto al eje X. Entonces, tirando las diagonales, se encuentra en el centro. Si esto es 1,5A, si esto es 1,5A, va a ser 1,5 va a ser 1,5 más 1 más 1, 2,5A dividido 2, nos queda que es igual a 1,25A. Entonces tenemos ya tanto X1 como Y1. Lo mismo analizamos la figura 2, que tiene 1,5A, 1A, del baricentro va a estar a una distancia con respecto al eje X, que va a ser I2, 0,5A, y la distancia con respecto al eje X va a ser 1,5A dividido 2, 0,75 de A. ¿Lo entienden esto, verdad, alumnos? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Ahora tenemos que sumarle este cuarto de círculo. El cuarto de círculo es igual a pi por radio al cuadrado sobre 4 del área, y las distancias en este caso con respecto al eje X, con respecto al eje Y, es igual a 4/3 de R sobre pi. Esa es la distancia de este cuarto de círculo, estos valores que están acá. Entonces, la distancia que vamos a tener I sub 3 es igual a A, I sub 3 es igual a A menos 4R, 4/3 de R sobre pi. Y la distancia I3 es igual a 1,5 más este pedacito que está acá, es igual a 1,5 de A más 4/3 de R sobre pi. Entonces ya tenemos X3 e Y3. Ahora vamos a analizar este triángulo A4, que está en rojo, para que ustedes vean, lo identifiqué con rojo, lo que tenemos que restar. El área es igual
A base por altura sobre 2. La base es igual a A, la altura es 4A dividido sobre 2. A ver, 4 tercios, bueno acá, sí, 4, está bien. Y la distancia es igual 6A menos 1/3 de A. Este pedacito que está acá, esta distancia, 6A, esta distancia menos 1/3, 6A menos 1/3 de esta altura, me da X4. Y 4 es igual a 2,5 más 1/3 menos 1/3 de A. Y el A5, el área es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2, ya que es la mitad de un círculo. La distancia X5 es igual a 5A y I5 es igual a 4 tercios de R sobre pi. Acá en este caso vamos a probar por qué se corta esto para que vean ustedes por qué se paraliza. Entonces ahora tenemos que tomar momento con respecto al eje Y. Entonces vamos a tener sumatoria de las áreas XA1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 menos A4 por X4 menos A5 por X5 sobre la sumatoria de I igual a 1 a N igual a 5 de A sub I, que es igual a A1 más A2 más A3 menos este triángulo A4 menos este cuarto de círculo. Con esta fórmula nosotros sacamos, con esta fórmula sacamos con respecto al eje X. ¿Se mueve la página, alumnos? Sí, profesor. Ah, bueno, perfecto. Sí, Perfecto. Lo mismo lo hacemos con respecto al eje X. Con respecto al eje X, entonces tenemos la distancia que hay con respecto al eje X, va a ser A1 por I1 más A2 por I2 más A3 por I3 menos A4 por I4 menos A5 por I5 sobre A1 más A2 más A3 menos A4 menos A5. Y sacamos el centro de gravedad de esta figura. Con respecto a determinar el baricentro del alambre que se indica en la figura. Este es un alambre. Al ser un alambre, lo que nos interesa a nosotros es la longitud del alambre, no la superficie, y tenemos que hallar el centro de gravedad de este círculo, de esta recta, de este medio círculo y de esta recta. Entonces dividimos, esto va a ser L1, este cuarto de este medio círculo, esta recta va a ser L2, este medio círculo va a ser L3 y esta recta va a ser L4. Entonces, el centro de gravedad en este círculo es igual, I es igual a 2R sobre pi. Acuérdense que en el otro, cuando era un cuarto de círculo, era 4 tercios de R sobre pi. Ahí está la diferencia. Entonces ahora L1 va a ser pi por radio, que es igual, pi por radio de R1, que es igual a 7,85. La distancia X1 es la distancia que hay desde el eje X, del eje Y, hasta, digamos, el baricentro de este alambre.
que es igual a 18, más 2R sobre pi, que es igual, y I1 va a ser igual a 15A. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá es 15A. La longitud L2 es igual a 15, X2 es igual la mitad de 15 más este pedazo que está acá, que es el radio, es igual a 10,5 metros, digamos, porque la medida que estamos trabajando es el metro. Y 2, que es la distancia que hay al centro de gravedad, al baricentro de este alambre, que la identificamos con L2, esta distancia I2 es igual a 10. L3, que es igual, L3, que es igual a pi por radio de 3, que es igual a 4,77, la distancia que hay al eje Y es igual a R sobre 3 menos esta es la distancia que tenemos, que es igual a 2R3 sobre pi, y I sub 3, que es la distancia que hay del eje X a esto, es igual a 7. La distancia LA4, la distancia L4 es 4, el valor es 4. La distancia que hay al eje Y, X3 es igual a 3, y la distancia que hay desde el baricentro de este alambre, L4, al eje X, X4 y 4 es igual a 2. Haciendo XG, que es igual a la sumatoria de I igual a 1 a N a 4, que es igual a L por X por I sub I, sobre la sumatoria de las longitudes LI. Entonces tenemos que es L1 por X1 más L2 por X2 más L3 por X3 más L4 por X4, más sobre L1 más L2 más L3 más L4. Y la distancia que hay al eje X desde el centro del baricentro es igual a la sumatoria de I igual a 1 a N igual a 4 de LI por LI por LI sobre la sumatoria de LI, que es igual a L1 por X1 más L2 por X2 más L3 por I sub 3 más L4 por I sub 4 sobre L1 más L2 más L3 más L4. Esto que está acá, el ejercicio 4.3 dice determinar por integración las coordenadas del centro de gravedad de un arco de círculo y su valor cuando alfa es igual a pi sobre 2. Este ejercicio está en la página 97 del apunte de Boggio. Entonces, ponemos el eje Y, el eje X, trabajamos con este arco donde le identificamos diferencial de L, que es igual a R por diferencial de alfa, X, R el radio, alfa el ángulo, diferencial de alfa, y es la distancia que hay desde el baricentro del alambre, y X es desde el baricentro del alambre al eje Y. Entonces tenemos diferencial de alfa es igual a diferencial de L sobre R, es decir, que el ángulo es igual a L, es igual a R por diferencial de alfa, directamente despejamos diferencial de alfa,
y nos queda que es igual diferencial de L sobre R, donde X es igual a R por coseno de alfa, Y es igual a R por seno de alfa, L es igual a R por diferencial de alfa, una vez que integramos, donde L es igual a la integral de diferencial de L, que es igual a R por diferencial de alfa, despejamos la constante, integramos diferencial de alfa entre 0 y alfa, entonces L es igual a R por diferencial de alfa. XG, por definición, es igual a la integral de X por diferencial de L sobre la integral de diferencial de L. Reemplazando los valores X, R por coseno de alfa por diferencial de alfa, diferencial de L es igual a R, que es igual a R por diferencial de alfa, despejamos la constante, integramos entre 0 y alfa coseno de alfa por diferencial de alfa, la R sobre R por la integral entre 0 y alfa por diferencial de alfa es igual a R cuadrado por la integral por seno de alfa entre los límites 0 y alfa sobre R sobre alfa entre 0 y alfa, nos queda que XG es igual a R por seno de alfa sobre alfa. Simplificamos acá. Y sub G es igual a la integral de I por diferencial de L sobre la integral de diferencial de L, reemplazando los valores que lo tenemos acá, nos queda que es igual a la integral entre 0 y alfa de R por seno de alfa por R por seno por diferencial de alfa, sobre la integral de entre 0 y alfa de R por diferencial de alfa, sacamos las constantes, integramos va a ser R cuadrado por la integral entre 0 y alfa de seno de alfa por diferencial de alfa sobre R por la integral de entre 0 y alfa diferencial de alfa, nos queda que es igual a R al cuadrado entre menos coseno de alfa entre 0 y alfa sobre R por alfa entre 0 y alfa. Nos queda que es igual a R por 1 menos coseno de alfa sobre alfa. Sigue el trabajo, el ejercicio 4.3, si alfa es igual a pi sobre 2, un cuarto de círculo, reemplazando los valores y nos queda que XG es igual a 2R sobre pi y sub G es igual a 2R sobre pi, que es el caso que vimos nosotros más adelante que este que está acá. ¿Estamos? Ahí está la aplicación de dónde sale este valor. Y ahora, por integración, encontrar la figura indicada, la función f de x, que es igual a y, igual a 4 menos x al cuadrado, hacemos la representación y nos da estos valores, donde diferencial del área es igual a y por diferencial de x, donde el área es igual a la integral entre 0 y 2 de diferencial de área. Entonces y entre 0 y 2 de diferencial de x, reemplazando este y, que es f de x, 4 menos x al cuadrado por diferencial de x, integramos y nos da que el área es igual a 5,33 la figura de nuestra figura. Calculamos el momento con respecto al eje X, que es igual a la integral de X por diferencial de X, de diferencial del área, entre 0 y 2 de X por diferencial del área, que es igual a la integral entre 0 y 2 de X por Y por diferencial de área sobre diferencial de área. Integramos y nos da que el momento con respecto de Y es igual a 4. Y el momento, calculamos el momento con respecto a X, a este eje,
nos queda que es igual a I sobre 2, el centro de gravedad de esta figurita rayada, por diferencial del área, integrando entre 0 y 4 de I sobre 2 por diferencial de X sobre diferencial del área. Reemplazamos I, que es la función de f de X, que es igual a 4 menos X al cuadrado, por 4 menos X al cuadrado por diferencial de X. Como esto multiplicamos y nos queda que es X elevado a la cuarta menos 8X al cuadrado más 16, integramos esto y nos da un área, nos da un momento que es igual a 8,53. Una vez que tenemos los momentos, dividimos por el área y sacamos la distancia de esta distancia que hay con respecto al eje X, con respecto al eje Y de esta área. Acá tenemos XG es igual a 0,75 y G es igual a 1,6. Acá determinar el momento de inercia de un rectángulo hueco respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad. Acá ustedes verán, el centro de gravedad coincide porque es una figura simétrica, y en este caso el momento de inercia con respecto esto es el eje baricentro con respecto al eje X, y el momento baricentro con respecto al eje Y. ¿Podría repetir, profesor, esa parte? Sí, ahora le voy a tomar asistencia y le voy a dar una teoría para que vean ustedes. Bueno, ¿cómo están? Bueno, ¿ven esto, alumnos? Sí, sir. Bueno, perfecto. Sí, profe. Esto es lo que vimos recién. Esto es lo que vimos recién. Centroide de línea. Acá tenemos, es lo que terminaba de ver, aplicando límites. Momento de primer orden. Se denomina así a esta característica geométrica porque en todos los casos las coordenadas de los baricentros respecto a los ejes de referencia vienen dados por los primeros momentos de la forma geométrica respecto de los ejes de referencia, si es espacial, y respecto al origen, si es plana o lineal, dividida por su volumen, superficie o línea. Momentos de primer orden. Centroides o baricentros y los ejes de simetría. Acá el eje de simetría llamamos así al eje respecto al cual a cada punto del cuerpo le corresponde uno idéntico, equidistante del otro lado del eje. La simetría puede existir también respecto de un plano, por ejemplo el pi, e inclusive respecto de un punto O, en estos casos decimos que hay un centro geométrico. Cuando un cuerpo tiene eje o ejes de simetría, su baricentro estará sobre ello, es decir, sobre el plano de simetría o con respecto al eje de simetría. Acá tenemos este trapecio, este es un eje de simetría, este es un cuerpo, que si hacemos girar un plano pi, se encuentra el eje, pasa por el baricentro, y este rulo, indudablemente, este es el eje de simetría y este es el baricentro de este rulo.
centroides, algunos cuerpos o figuras planas tienen un punto medio de cualquier diámetro posible del mismo. Acá en este caso, en este rectángulo, las bisectrices, la mitad, la mediatrices, y tenemos el baricentro o baricentro de la figura. Acá en este alambre, una de las formas, si un cuerpo tiene centro geométrico, el centroide o baricentro siempre estará ubicado sobre el mismo. Y en este caso que tenemos esta Z, acá es el baricentro o centroide de esta figura. Este es el teorema de Pappus que vieron hoy con Boggio. El área de la superficie engendrada por la rotación de cualquier curva alrededor de un eje que no la corte en su plano es igual al producto de la longitud de la curva por la distancia que recorre su baricentro. El de volumen, el volumen engendrado por un área rotando alrededor de un eje que no la corta en su plano es igual al producto del área A por la distancia que recorre a su baricentro. Esto todo lo tiene la teoría de Boggio. Esto es centroide o baricentro de una curva compuesta. Esto es lo que vamos a ver también ahora. Esto es lo que terminamos de ver de esta figura. Y momento de inercia de áreas o momento de segundo orden. El momento de inercia axial, el momento de inercia de un área respecto a un eje X e Y se define mediante las integrales. El momento de inercia con respecto al eje X es igual al área por la distancia elevado al cuadrado, la integral del área. Si queremos sacar el momento de inercia con respecto al eje Y, es el diferencial de área por la distancia elevado al cuadrado. El diferencial de área está multiplicado por la distancia al cuadrado al eje respectivo, por eso también lo llamamos momento de segundo orden. El momento de inercia es siempre positivo, indudablemente porque está elevado a Y o X elevado al cuadrado. Momento de inercia de áreas. Obtención de los momentos de inercia de un rectángulo respecto a X e Y baricéntrico. El momento de inercia con respecto al eje X es igual a Y al cuadrado por diferencial del área, donde diferencial de área es igual a I a B por diferencial de Y, y tenemos que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a B por H al cubo sobre 12, y el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a la altura, en este caso que hace las bases de B, a la altura por la base al cubo sobre 12. El momento de inercia aumenta a medida que el eje se aleja del baricentro. Obtención de los momentos de inercia de un rectángulo respecto a eje X, es lo que X e Y. El momento de inercia con respecto al eje X es igual a la integral de Y al cuadrado por diferencial de A del área es igual a B por H al cubo sobre 3, y con respecto al eje Y es igual a B a H por B al cubo sobre 3. El momento de inercia aumenta a medida que se aleja del baricentro. Momento de inercia de áreas. El momento de inercia de una sección compuesta respecto a un eje de referencia es igual a la suma algebraica de los momentos de inercia de sus partes respecto al eje.
en una sección cajón, el ejercicio que a continuación tenemos que ver, el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la base del rectángulo mayor por la altura al cubo sobre 12 menos la base del rectángulo menor por la altura al cubo sobre 12. Esto con respecto al eje X. Con respecto al eje Y es igual a la altura por la base del rectángulo mayor al cubo sobre 12 menos la altura por la base del rectángulo menor B1, que está identificado por B1, dividido 12. Momento de inercia de área, radio de giro, se define como la raíz cuadrada del cociente entre el momento de inercia del área y el valor del área misma. Esto es radio de giro, con respecto al eje X, es raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje X sobre el área. El radio de giro con respecto al eje Y es el momento de inercia de Y dividido el área. Tienen unidades de longitud, significado físico es la distancia desde el eje considerado a la que se puede concentrarse el área con el mismo momento de inercia que área original. Entonces, el radio de giro es esta distancia que es igual al momento de inercia de esta figura con respecto al eje Y sobre el área. El radio de giro con respecto al eje X es igual al momento de inercia de esta figura sobre el área, la raíz cuadrada del momento de inercia de esta figura sobre el área. Steiner, teorema de los ejes paralelos para momentos de inercia. Steiner, esta es la figura, y Steiner estudió primero los momentos de inercia con respecto al baricentro, en este caso, y vamos a analizar cuál es el momento de inercia con respecto a ejes paralelos a los ejes baricéntricos. Los ejes XG e IG con origen en C son baricéntricos y XG e IG paralelos a los anteriores y tienen origen en el punto O. Están separados por la distancia D1 y D2 y el momento de inercia IG será el momento de inercia con respecto al eje X, va a ser igual a, por definición, la distancia D1 más la distancia Y al cuadrado por el área. Integrando, nos queda, acá está mal es con respecto a este eje, este es el eje X, está acá mal la letra. Entonces hacemos la distribución, el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y nos queda que el momento de inercia de este cuerpo con respecto a este eje es igual al momento de inercia baricéntrico, XG, más el área de la figura por la distancia elevado al cuadrado. Este es el momento de inercia baricéntrico y esta es la distancia de 1 al cuadrado por el área una vez que integramos. Lo mismo con respecto al eje Y, es igual al momento de inercia baricéntrico más el área
por la distancia elevado al cuadrado. El momento de inercia de uno respecto a cualquier eje que pertenece a su plano es igual al momento de inercia respecto a un eje baricéntrico paralelo más el producto del área por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Esto, alumno, teorema de Steiner, fundamental conocerlo para resolver los ejercicios de este trabajo práctico. Aquí tenemos el ejemplo que vimos anteriormente. Este teorema es muy útil para hallar los momentos de inercia de áreas compuestas. Entonces, el momento de inercia con respecto a este eje es igual al momento de inercia baricéntrico más el área por la distancia que hay entre los dos ejes elevado al cuadrado. Si esto es h sobre 2 elevado al cuadrado. Momentos polares de inercia. En el caso anterior calculamos el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, respecto a los ejes contenidos en el plano del área. Consideremos ahora un eje que pasa por el origen anterior y es normal al plano del área. El momento de inercia polar se define mediante la integral del radio polar al cuadrado por el área, pero como el radio polar al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, reemplazando, nos queda que el momento de inercia polar es igual al momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y. El teorema para momentos de inercia polares, aplicando el teorema de Steiner, en este caso, si tomamos el momento de inercia polar con respecto al polar es igual al momento de inercia de X con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y, y este que está acá, el momento de inercia polar es igual al momento de inercia baricéntrico con respecto al eje X más el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y. Reemplazando estos valores y nos quedan que es igual a el momento de inercia polar con respecto al punto O de toda esta figura es igual al momento de inercia polar con respecto al punto C más el área por la distancia polar elevado al cuadrado. El momento de inercia respecto a cualquier punto del plano O es igual al momento de inercia polar respecto al baricentro más el área del producto del área por el cuadrado a la distancia OC elevado al cuadrado. Y aplicación del momento de inercia polar de secciones circulares, el área en este caso, esta es la distancia polar, es igual a 2pi por ρ por diferencial de ρ, donde el momento de inercia polar es ρ cuadrado por diferencial de área, es igual a 2pi por ρ al cuadrado por diferencial de ρ, que es igual a pi por radio a la cuarta sobre 2. Y con respecto a un punto B cualquiera, es igual al momento de inercia polar con respecto al punto C, más el área por la distancia R al cuadrado. Reemplazando los valores y nos quedan que el momento de inercia con respecto a este punto es igual a 3 por pi por R a la cuarta sobre 2. En este caso del hueco, este anillo de un caño, el momento de inercia con respecto al punto B es igual a pi sobre 2 por 2R1 a la cuarta menos R2 a la cuarta más R1 al cuadrado por R2 al cuadrado. Bueno, esto es
Bueno, en este caso, el 5,4, el último que habíamos quedado, el momento de inercia, dice determinar el momento de inercia de un área rectangular hueca respecto a un eje que pase por su centro de gravedad. Esto es, habíamos visto que el momento de inercia de un rectángulo es la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces, el momento de inercia baricéntrico de esta figura es igual el momento de inercia del rectángulo mayor menos el momento de inercia baricéntrico del rectángulo menor, si tomamos con respecto al eje X. Entonces acá va a ser la base por la altura mayor al cubo sobre 12 menos la base menor por la altura al cubo sobre 12 y nos da que el momento de inercia baricéntrico con respecto a este eje es igual a 19.429. Ustedes en este caso, cuando aparece 1, tienen que multiplicar por su constante. El momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y, en este caso cambia la figura. En este caso, si respetamos esta fórmula, la base va a ser h por la base al cubo sobre 12 del rectángulo mayor menos la altura por la base al cubo sobre 12 del rectángulo menor, y nos da que es igual a 40.333 centímetros a la cuarta. En este caso, el 4,6, es donde se empieza a poner un poco complejo. Dice determinar el momento de gravedad, es decir, el centro de gravedad B, el momento de inercia, y C, el radio de giro. En este caso, el centro de gravedad de esta T, la solución es vamos a tener, dividimos el área 1, el área 2, vamos a hallar primero con respecto al eje X y con respecto al eje Y, y tenemos entonces el área 1 es igual a 4 por 16 igual a 64, el área 2 es igual a 4 por 10, 4 por 10, la distancia del X1 es igual a 0, porque pasa por el centro de gravedad de esta figura 1, X1 es 0, la distancia que hay desde este punto al eje Y va a ser 2, X2, el camino que tenemos que hacer para encontrar X2, y X2 también es 0, y 2 es igual a 9, entonces la distancia que hay de aquí hasta acá es 9, la distancia que hay de aquí acá es 2. XG es 0 porque pasa por el centro de gravedad, entonces estamos tomando este eje X y estamos tomando este eje Y. Entonces el momento, la distancia que hay con respecto del baricentro de esta figura al eje
X al eje X va a ser igual el área 1 por la distancia X1 más el área 2 por la distancia Y2 sobre el área total A1 más A2, y esto es esta distancia que hay de aquí hasta acá, es igual a 4,69, aproximadamente igual a 4,70. En este caso, XG es igual a 0. Y aquí el momento de inercia ya tenemos, es las distancias respectivas, y G, tenemos el centro de gravedad de la figura, y G es igual a 0 porque pasa por el centro, por el baricentro de nuestra T, y entonces A1 es 64, A2 40, D1 es la distancia que hay entre el eje, entre el baricentro de la figura 1 y el centro y el baricentro de la figura total. D1 2,7, D2 4,3, que es desde el baricentro de la figura 2 al baricentro de la figura. Y ahora, aplicando Steiner, primero hallamos el baricentro de toda esta figura con respecto a este eje, Entonces tenemos el momento, el momento de inercia baricéntrico de la figura 1 más el área de la figura 1 por la distancia que hay al eje, más el baricéntrico de esta figura A2 por la distancia que hay entre los dos ejes al cuadrado por el área. Esto es aplicación de Steiner, y tenemos el momento de inercia baricéntrico de toda esta figura con respecto al eje X. Entonces, tenemos el momento de inercia baricéntrico de toda esta figura más el área total de toda esta T por la distancia que hay entre los dos ejes. Y la tercera, ¿me escuchan, alumnos, no? Sí, Hola. ¿Se escucha, por favor? Sí, ingeniero. Para sintetizar este trabajo, alumnos, para no seguir avanzando, ya vamos a ir paso a paso con este tema. Entonces tenemos que determinar el centro de gravedad de esta figura, el momento de inercia baricéntrico, momento de inercia de esta figura, con respecto al eje baricéntrico, GG, con respecto al eje X1, con respecto al eje XX. Este es el enunciado de nuestro ejercicio, y tenemos que hallar el radio de giro, que es igual al momento de inercia baricéntrico sobre el área total de la figura. La solución, hallamos primero el área 1, el área 2 para poder hallar el baricentro de esta figura. El paso que sigue, aplicación de Steiner. Primero hallar el momento de inercia baricéntrico de esta figura. El segundo paso, el momento de inercia con respecto de este eje. Y el tercer paso, el momento de inercia con respecto a este eje, aplicando Steiner. Y C, el radio de giro, es igual al momento de inercia baricéntrico de la figura sobre el área total de la figura. Bueno, creo que lean, por favor, cuando le dé la ingeniera Barriento, lean, continúen leyendo la teoría de este momento de inercia y teorema de Steiner, porque todos los problemas que vienen son toda aplicación de teorema de Steiner,
en este caso figuras más compuestas. Bueno, estos son ejercicios que, llegado el caso, para que ustedes, si tienen problemas, después seguimos profundizando. No quiero avanzar mucho más porque no avanzó Bogio, así que ¿alguna duda, alumnos? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Sí, profe, de mi parte no. Bueno. Me faltan 2 o 3 ejercicios nada más, así que para darle... Hay algunos alumnos que tienen que completar no... Bueno, ya va a estar esto en la plataforma, así que en la próxima clase debía dar las correcciones del trabajo práctico número 2. Bueno, alumno, aquel que tenga que rendir la semana que viene, ¿quiénes son los que rinden la semana que viene? Yo rindo. ¿Qué rendís? Química y análisis. Esta no te priva de nada, ¿eh? No, a full. Bueno. Pocos son los guerreros, ingeniero. ¿Cómo? Que pocos son los guerreros que pocos son los guerreros. Sí, no, ¿querés que te diga una cosa? Ustedes van a tener un gran problema porque se promedian las materias aprobadas y desaprobadas. Eso a usted nadie le dice, ¿eh? ¿Te imaginas aquel que tiene mucho desaprobado que va a competir con uno que no desaprobó nunca?